Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Luz Yaret Sorce Sánchez y curso la carrera de Psicología 301. El tema que les voy a abordar el día de hoy es del autor Kurt Lewin. Primero les hablaré un poco acerca de su biografía. Él nace en 1890. Proviene de una familia judía y es residente de Mogilno. Comienza sus estudios de medicina en la Universidad de Friburgo, pero posteriormente se traslada a Múnich y comienza una carrera en biología. Pero más adelante se traslada a Berlín y empieza a interesarse en lo que es la filosofía y la psicología. Más adelante empieza a participar en lo que son las iniciativas vinculadas a lo que es el socialismo, el marxismo y a defender los derechos de las mujeres. En una de las conferencias, él conoce a los esposos Hedda y Karl Korsch, y ellos empiezan a involucrarlo más en los temas que él ya había comenzado a relacionarse. Más adelante, en lo que es el nacimiento de la psicología social, él es considerado el padre de la psicología social y la psicología de las organizaciones. Y uno de sus principales intereses es de que él investigara acerca de la teoría de los grupos. Y aunque todavía no existiera una rama relacionada a la psicología, él denomina a la psicología social, pero primero debía comprender a los comportamientos que se entendían como simples reacciones. Y es ahí cuando él implementa un modelo con el cual analizara la relación entre integrantes de un grupo y el líder del mismo. Ahí es cuando integra el grupo de investigación en el cual comprobaba las respuestas de los comportamientos de los sujetos, pero se dio cuenta que también existía el miedo y la tensión que eran generados por las situaciones que ellos presentaban. Más adelante es considerado el defensor del cambio social y la democracia participativa. Entonces, un objeto en mente que él tenía era el desarrollo de un modelo que denominó como investigación y acción, el cual servía para solucionar las problemáticas sociales que había en ese entonces. También se dio cuenta de que la psicología sí ayudaba a cambiar a los problemas sociales que había y hacía que fuera más igualitario como tal. En las dinámicas de los grupos, él implementa un diseño de investigación en el cual utiliza grupos pequeños en la psicología social, y el proceso constaba en que la interacción debía ser de varias personas y él analizaba esa interacción de un momento de aquí y ahora, y también medía o analizaba el nivel cognitivo social que había en ese entonces, o la interacción en general que existía. También desarrolla el estudio acerca del liderazgo democrático y la relación de las actividades que realizaban las personas, pero las denominó como participaciones. También apostó un cambio social en el que se diera paso a una democracia participativa, en la cual, como ya antes se mencionó, diseña el método de investigación-acción para dar resolución a las problemáticas sociales que existían. En la investigación de acción trata el principio de la investigación como un método eficaz para comprender las dinámicas sociales, pues estas ayudaban a tener una mejor imagen de lo que era el método y de lo que ocurría en ese instante. Entonces él decía que para comprender un sistema
se debía cambiar lo que era el campo de fuerza, pero si todas las partes que la integraban se encontraban afectadas, y así se podía comprender mucho mejor lo que era el comportamiento humano. También hablaba de que las variables que intervenían en ese tiempo eran las acciones que las personas o los grupos de personas realizaban, y que no se podían realizar las investigaciones si las interacciones se encontraban aisladas, porque pues las interacciones se debían estudiar de una manera adecuada y tenían que tener una visión holística de ello. Con la psicología gestal, él realiza una descripción del campo, pero era un campo de batalla en el que él anteriormente estuvo por lo de la Primera Guerra Mundial. Entonces usa lo que son los términos topológicos y se da cuenta que realmente está utilizando datos que son de la psicología gestal. Es considerado también uno de los 4 grandes de la Escuela de Psicología de la Gestalt de Berlín, y se presenta con lo que son los representantes de la psicología, como lo que es Wolfgang Kohler y Max Weitheimer. Y así se le permite que crucen ideas o intercambien ideas para consolidar lo que son las ideas pertenecientes a la corriente de la Gestalt. En la teoría de campo, él se impulsa de lo que son los estudios de la física y toma prestada la idea de lo que es campo de fuerza. En lo que también él utiliza, o lo que él necesitaba hacer ahí, es de que intente integrar el campo en la psicología, pero lo hace estudiando los comportamientos de una manera diferente, sin que se aíslen y estén en un contexto natural, para así permitir estudiarlos en la perspectiva normal y que no quedaran regados como tal. Así como también dice que en la psicología no se centraban en el estudio de las personas y el entorno como si fuesen 2 piezas a analizar por separado, pues así como lo dicen, una era el efecto o la causante de la otra. Por ejemplo, el entorno en general afectaba la conducta de la persona, o eso hacía que fuera así la persona. También dice que el conductismo dejaba al lado las cogniciones humanas, los pensamientos, y las conductas son el resultado de la interacción entre las personas y el ambiente. Por eso él necesitaba trabajar en sí los comportamientos, pero no aislarlos, porque unos dependían de otros. También trabajó con lo que es el campo vital o espacio vital, y es donde vendría siendo el entorno que engloba a la persona y le da una percepción de la realidad. Igual en la teoría de campo, el conductismo era la teoría que abogaba a los científicos y validaba lo que eran las premisas para intentar explicar lo que era la conducta. Y es que Lewin decía que los estímulos y las respuestas en sí se entendían como los comportamientos, pero que eran el resultado de lo que influye en ellos, y que consideraba que si no hay cambios en el campo, no iba a haber cambios en la conducta. Si realmente su entorno de la persona no tenía algún cambio, entonces el comportamiento no iba a tener alguno. Más adelante, en lo que es el comportamiento, él hablaba de un grupo o un grupo individual en el que se entendía como un proceso de cambio que se llevaba desde una situación inicial hasta una distinta. Como ya antes les había mencionado, él se inspira en lo que es la teoría de la fuerza de campo, pero también en lo que es la teoría de la relatividad. Entonces ahí lo que él trata es explicar lo que es un campo, y da como definición que es una zona en el espacio donde existen propiedades centradas por magnitudes físicas.
pero para darle un concepto como tal a lo que era el campo, necesitaba primero explicar lo que son los factores ambientales que influían en ellos. También establece que lo que ocurre mientras está el proceso de cambio que se está desarrollando pasa por un seno de un campo dinámico en el que el estado de cada parte de este campo de fuerza afecta a todas las demás. Eso quiere decir que cuando se está realizando un cambio y se está desarrollando, se debe pasar por un campo dinámico, pero en el estado en el que se van a encontrar va a ser diferente porque ya todas van a estar afectadas como tal. Aquí más adelante Lewin establece dos condiciones básicas para su teoría de campo. La primera de ellas habla de que en la conducta ha de deducirse de una totalidad de hechos coexistentes. Los hechos coexistentes se basan en que existe una situación, pero de esa situación hay un sujeto o una cosa, y a la vez existe otra. Entonces, la totalidad de hechos coexistentes que se van a deducir en una sola. O existen varias, pero se van a encontrar unidas como tal. En la segunda dice que esos hechos coexistentes tienen el carácter de un campo dinámico. El estado de cada una de las partes del campo dependen de todas las otras o de todas. Como tal, aquí quiere decir que los hechos coexistentes, en este caso las demás reacciones que existían, se iban a ver involucradas o que iban a estar de la mano con las demás o con los demás hechos existentes que había. Las variables más importantes que actuaban en lo que eran los campos vitales o los espacios vitales eran la tensión, la fuerza y la necesidad. La primera de ellas habla de que la fuerza es una causa de acción y también se le consideraba como una motivación, porque era la que realizaba las actividades, pero estas podían ser negativas o positivas. En la tensión es de que la diferencia entre la meta propuesta y el estado actual de la persona. Aquí quiere decir que la tensión era la que impulsaba a la persona a realizar las actividades que ya tenía predispuestas a hacer. Y en las necesidades, estas son tensiones motivadoras, o sea que existe una necesidad física y psicológica, pero esta despierta la tensión interior del individuo. Con las motivaciones, estas afirman que en sí las acciones pueden explicar un hecho y que los caminos y los medios se descargan por determinadas tensiones. Entonces aquí lo que se realiza son las actividades para poder liberar la tensión. Y eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado y lo hayan entendido. Y eso sería todo.